Por su esplendor y abundancia, hay una flor en este planeta que eclipsa a todas las demás. Cada primavera las llanuras holandesas se llenan de infinidad de flores de colores brillantes. Tal vez se trate de la planta mejor estudiada del mundo, pero ¿quién conoce su historia secreta? La belleza de esta flor ha inquietado, cautivado y seducido a ricos y pobres por igual. Hubo un tiempo en que este bulbo valió su peso en oro. Hace 3 siglos, sus vistosos diseños y tonalidades enloquecieron a una nación entera. Sus bulbos se convirtieron en objeto de una fantástica especulación financiera. Se hicieron apuestas astronómicas sobre su creciente precio. Pero cuando el mercado colapsó, miles de inversores se quedaron en la ruina. Fue el primer gran fiasco de la historia del auge económico. El pinchazo de la burbuja del tulipán. Los Países Bajos en febrero de 1637. Las noticias se propagaron como un incendio. Por primera vez, una subasta de tulipanes no había cumplido las expectativas. Durante meses los precios habían escalado a niveles fantásticos. Pero de pronto, los tulipanes dejaron de comprarse. De la noche a la mañana, valiosos contratos se convirtieron en cenizas. Los sueños de beneficios astronómicos no habían durado mucho. El valor de un artículo codiciado había resultado ser volátil. La fiebre del tulipán había infestado a una gran parte de la población de Holanda. Todos querían beneficiarse de la creciente demanda de estas coloridas flores. Pero ahora, la fiesta había acabado. Aquellos cuyo capital era pequeño recibieron un golpe mayor. Personas de todas las clases sociales habían sido aquejadas de esta locura: obreros, artesanos y jugadores. Personas como Adrián, el molinero. Fue una locura, una verdadera fiebre, una auténtica burbuja especulativa, porque no tenía sentido que se apostara por el precio siempre creciente de una flor. El economista Peter Garber es analista de mercados de un importante banco internacional. Hay similitudes obvias entre la fiebre del tulipán del siglo XVII y la evolución de los mercados financieros en la actualidad. En ambas situaciones, la gente estuvo y está apostando de manera poco realista por una subida de precios. ¿Por qué la gente sigue cayendo en la misma trampa durante siglos? El historiador británico Mike Dash lleva mucho tiempo haciéndose esa pregunta. Hay algo en la mente humana, en el espíritu humano, que nos hace no querer creer la verdad sobre las burbujas del mercado bursátil. La mayoría de la gente participa en una burbuja a pesar de saber que es una insensatez. Esto se hizo evidente por primera vez con la fiebre del tulipán del siglo XVII. Durante la primera mitad del siglo XVII, los Países Bajos mantenían una posición excepcional en Europa. Mientras el resto del continente estaba devastado por la Guerra de los 30 años, los Países Bajos disfrutaban de una edad de oro. Era la época de la pintura holandesa, de los grandes maestros,
como Rembrandt, Frans Hals, Rubens y Vermeer. Gracias al comercio en el extranjero, la economía nacional estaba floreciendo. Los Países Bajos no estaban gobernados por una costosa realeza. Sus ciudades y provincias autónomas eran gobernadas por consejos de ciudadanos y alta burguesía. La clave para entender a los Países Bajos de los comienzos del siglo XVII es comprender que era un lugar muy especial. Fue el primer país de Europa que desarrolló una economía moderna y además era el país más rico de Europa. Basaba su riqueza en el comercio. Fue el primer país capaz de entablar vínculos de comercio con el lejano Oriente, y de allí es de donde provenían la mayoría de los artículos lujosos en este periodo. Al percibir muchas pequeñas cantidades de beneficios, los comerciantes holandeses se hicieron extraordinariamente ricos. Aunque el dinero estaba concentrado en manos de unos pocos, el pueblo en general también disfrutaba de un mayor nivel de vida que en el resto de Europa. Este era el caso de los artesanos y también el de sirvientes como Ana. El problema de los comerciantes holandeses de ese periodo era que ya en el siglo anterior habían pasado por la Reforma, y Holanda estaba de hecho regida por una forma extrema de calvinismo. Estos desaprobaban enormemente cualquier forma de exhibición ostentosa de riqueza. Lo único que socialmente les estaba permitido era exhibir su riqueza para glorificar a Dios. Y esto explica en buena medida la obsesión holandesa por los jardines. Un codiciado elemento decorativo de los jardines holandeses era el tulipán, una exótica planta nativa de Asia Central. En las frías estepas y regiones montañosas de Kazajistán, los ancestros silvestres de la variedad del tulipán holandés aún pueden encontrarse hoy en día. Son un poco más pequeños que las variedades de jardín y exhiben muchas tonalidades preciosas, del rojo al naranja y al oro. Desde Asia Central, los tulipanes fueron llevados primero a Turquía, donde disfrutaron de un reconocimiento especial como precursores de la primavera. En la segunda mitad del siglo XVI, los primeros tulipanes llegaron a Europa para adornar los jardines del palacio del emperador Rodolfo II en Viena y Praga. Desde allí el botánico Charles de Lecluse llevó tulipanes a los Países Bajos. En la Universidad de Leiden, Lecluse fundó un jardín llamado Hortus Academicus, donde las primeras variedades de tulipanes que cultivó aún pueden admirarse en la actualidad. Muy pronto, esta exquisita planta hechizaría a una nación entera. Incluyendo a Adrián el molinero. Adrián estaba ocupado en un juego de dados cuando notó un bullicio en el cuarto trasero de la taberna. Algunas personas parecían estar comerciando con algo de mucho valor. Muchos bulbos de flores y mucho dinero iban cambiando de manos. Y cualquiera era bienvenido a unirse. Adrián vio su oportunidad. Si creciste en Haarlem,
y eres molinero e intentas predecir el mercado en base a lo que sabes y los fundamentos que lo rigen para predecir el precio futuro que alcanzará, es fácil que te equivoques. Cualquier inversión especulativa está impulsada por el deseo de obtener altos beneficios, y la fiebre del tulipán no fue diferente. La verdadera particularidad era dónde y cómo se hacían las transacciones. El resultado es una especie de imitación de la economía de la vida real que surge entre los artesanos y los campesinos, aunque en realidad no saben exactamente cómo se hace. Formaban sus propios grupos de compraventa de productos y se reunían en las tabernas. Gran parte del comercio del tulipán se vio afectado por una especie de neblina tóxica que dispuso a la gente a arriesgarse en asuntos poco fiables. Primero se pesaba cada bulbo. El vendedor escribía el precio que quería en una pizarra que entregaba al administrador. Luego los potenciales compradores escribían sus ofertas. El administrador fijaba un precio entre las expectativas del vendedor y la oferta más alta. Adrián se puso en marcha. Por un diminuto bulbo marrón pagó su último florín. Había normalmente un líder que invertía en un proyecto, y todos los demás del rebaño seguían a esa persona que hacía la inversión y apostaban su dinero en un proyecto sin entender seguramente lo que estaba pasando. Adrián no tenía experiencia con los tulipanes. Nunca había poseído ninguno. Lo único que sabía es que la demanda de los tulipanes estaba en alza. Las transacciones en las oscuras trastiendas de Harlem anunciaron el crecimiento de una enorme industria. En la actualidad, el 80% de todos los tulipanes que se venden en el mundo se producen en los Países Bajos. Cada primavera, brillantes campos de flores de colores se extienden de un horizonte a otro. Pero la mayor parte de estas flores nunca saldrá de Holanda. Estos son campos de cultivo y la cosecha es de bulbos. Una vez que las flores se han marchitado, los bulbos se desentierran como las patatas, se limpian y clasifican. En este momento se separan los bulbos madre e hijo. Esta forma de reproducción no sexuada proporciona nuevos bulbos para el cultivo. Y en el siglo XVII, los jardineros holandeses también desenterraban los bulbos tras la floración.
Esto se hacía para prevenir que los roedores y otras plagas se comieran los jugosos bulbos de estas exuberantes plantas. Pero otra razón, incluso por aquel entonces, era obtener bulbos hijos para cultivar flores idénticas de cada variedad. Manipular estos diminutos bulbos correctamente requiere habilidad jardinera. Algo ha caído frente a los pies de Ana. Y nadie lo ha visto. Ahora tiene su propio pequeño bulbo en las manos. Seguramente una flor de belleza exquisita crecerá de aquí la próxima primavera. Pero nadie debe saberlo. Ana envuelve con cuidado su gema de escasa belleza y la oculta en su cuarto. Tiene que guardar su tesoro en un lugar seguro y secreto. Adrián, por su parte, también apreciaba los bulbos de tulipán, pero por un motivo diferente. Durante el verano, los precios del tulipán han estado aumentando regularmente. Cuanta más gente se unía al juego especulativo, más rápido subían los precios. Adrián puso su pequeño bulbo en el mercado. En un corto espacio de tiempo obtuvo un buen beneficio. Pero un buen beneficio dependía de qué variedad de tulipán compraras y vendieras. Si hoy miramos los tulipanes podríamos pensar que son bonitos, pero no son los tulipanes que los holandeses del siglo XVII veían. Aquellos eran incluso más vívidos y coloridos, y el valor de un tulipán estaba muy vinculado a sus colores. Cuanto más bonitos fueran esos colores, en más alta estima se tenía al bulbo. En la actualidad hay tulipanes con extravagantes combinaciones de colores y diseños extraordinarios. Pero a día de hoy, estas delicadas plantas también sufren los ataques de sus mayores enemigos. La mayor amenaza para los bulbos de tulipán no es el apetito de nuestros pequeños vecinos. El enemigo más insidioso está oculto en las profundidades de las células de la planta. Un virus. Hoy en día, estos gérmenes están muy estudiados, pero en el siglo XVII sorprendían a los cultivadores de tulipanes, porque un virus puede alterar radicalmente la apariencia de una planta. Un virus no puede vivir por sí mismo, necesita otro organismo. Los virus solo pueden multiplicarse dentro de las células de un huésped. Margit Leimer da Cámara Machado es experta en virus de plantas. Los virus son especialistas en reprogramar las células de las plantas, haciendo estragos en el desarrollo normal de la planta,
al reforzar algunos genes y desactivar otros. Cuando la producción de pigmentos en algunas células se activa demasiado, el resultado pueden ser rayas rojas oscuras. Cuando la producción de pigmentos se suprime, aparecerá una brillante raya blanca o puntos, creando unos particulares diseños. Los virus de las plantas se han propagado de diversas maneras. Este virus en particular, que modifica el tulipán, lo propagan los pulgones. Un pulgón que succione de una planta invadida puede entonces contagiar a una sana. Es fácil imaginar lo rápido que todo un campo puede ser infestado cuando hay tantas plantas y tan juntas. Al final, el virus es letal para la planta. Hasta el día de hoy, este virus supone un enorme problema para los cultivadores de tulipanes. Solo se puede luchar contra ello manualmente. Los cultivadores patrullan sus campos para poder eliminar de inmediato las plantas sospechosas y detener la propagación de la enfermedad. Y sin embargo fue precisamente esta afección vírica la que produjo los tulipanes más extravagantes del siglo XVII. Flores resplandecientes con rayas y bordes rizados. Para producir una hermosa flor, lo primero que hay que tener es un bulbo. Y cuanto más singular sea el bulbo, más se tiende a valorarlo. ¿Por qué una nueva y singular variedad de bulbo tiene un valor tan alto? Tan alto que puede igualar el precio de una buena casa, como ocurrió en los Países Bajos. Es debido a lo que ese bulbo produce. Las expectativas de aumentar el valor de una planta un 100 o 200% disparó la imaginación de los inversores. Por entonces poco se sabía de la biología sobre la reproducción de los tulipanes, pero existían listas de catálogos de variedades del tulipán. Debido a la naturaleza del bulbo, el tulipán es un artículo comercial ideal. Los bulbos pueden sobrevivir sin tierra durante muchos meses. También son fáciles de transportar, guardar y manipular. Un bulbo de tulipán es un órgano de almacenamiento que permite a la planta sobrevivir a periodos de sequía o a un invierno muy largo y frío. Cierto periodo de temperaturas bajas es incluso necesario para impulsar nuevas plantas. En cuanto el tiempo primaveral proporciona la combinación adecuada de luz, calor y humedad, el bulbo comienza a germinar. En un corto periodo de tiempo, una planta grande crecerá de un bulbo comparativamente pequeño. Durante la segunda mitad de 1637, los tulipanes con un diseño raro y llameante se pagaban a 100 florines el bulbo, el equivalente a 4 cerdos gordos o 453 kilos de queso.
Para conseguir diseños extravagantes se aplicaron métodos estrambóticos. Algunos incluso trataron de manipular los colores de la flor almacenando los bulbos en vino tinto. Aunque los métodos de hoy en día tienen más sentido, los resultados aún están lejos de ser seguros. A pesar de contar con elaborados modelos por ordenador, los cultivadores no pueden siempre predecir qué pasará cuando cruzan variedades de tulipanes. La solución es probar varios cruces y luego seleccionar los más bonitos y resistentes. Y eso requiere paciencia. Se necesitan años para que una nueva variedad florezca por primera vez. A veces pasa una década entera tras la primera polinización hasta que los cultivadores pueden juzgar de verdad las cualidades de una variedad nueva. Gracias a sus bulbos poco complicados, los tulipanes son un artículo de comercio ideal. Pero los bulbos tienen una desventaja importante. La apariencia de un bulbo no dice nada sobre el aspecto que tendrán sus flores. Por ello, la compra de bulbos de tulipanes siempre ha sido una cuestión de confianza, y a menudo se ha abusado de esa confianza. El comercio de tulipanes conllevaba una cierta dosis de confianza. Es muy difícil saber, ya que los documentos son bastante escasos, exactamente cuánto se creía la gente de lo que les decían. Cada bulbo guarda su propio secreto hasta la siguiente primavera, y eso convierte cada transacción de negocios en un juego. Algunos cultivadores intentaron limitar el riesgo de sorpresas desagradables, clasificando y catalogándolos con cuidado. Si por casualidad se mezclaban productos bien clasificados, el resultado podía ser una pesadilla. Incluso con una organización perfecta, siempre hay cierto riesgo. Los ejemplares más valiosos serían los infectados por el virus. Pero los comerciantes no tenían forma de reconocer los bulbos infectados. El hecho de que los bulbos estén infectados significa que es muy difícil predecir qué va a pasar la próxima vez que florezcan. Puede producirse uno de esos tulipanes modificados que son fantásticamente valiosos o no. A veces se compraba un tulipán ordinario y se infectaba y al año siguiente florecía un tulipán increíblemente valioso. Así que el azar entra a formar parte del comercio, lo que para cierta clase de comerciantes lo hace aún más atractivo. Para ganarse la confianza del comprador, los comerciantes hicieron gala de la maestría de los pintores holandeses. Uno de los fenómenos más extraordinarios acaecidos en los Países Bajos en la década de 1630 fue la evolución de los llamados libros de tulipanes. Estos eran libros editados por encargo de comerciantes adinerados que pagaban a artistas para que pintasen los tulipanes que tenían en su inventario. Estos libros de tulipanes son nuestra mayor fuente de información sobre flores históricas, o al menos de la imaginación floreciente de un artista. Estas pinturas son muy hermosas. Muestran tulipanes de una finura exótica, pero tienes que confiar en que la persona que te lo muestra posee de verdad ese bulbo, y aún así hay espacio para toda suerte de artimañas y recelos.
Estas maravillosas imágenes más tarde fueron encumbradas con nombres tan gloriosos como Almirante Van der Eyck o Raid van Leyden. Creo que sería justo sugerir que los libros de tulipanes fueron en realidad una forma temprana de publicidad y tenía un elemento muy comercial. Los libros eran sin duda usados como un medio de publicidad, como una especie de catálogo comercial para intentar persuadir a la gente. Muchos comerciantes nunca habían visto un tulipán vivo en floración. Adrián también se quedó impresionado por las magistrales ilustraciones. Tres siglos más tarde, el comercio del tulipán ha cambiado. Ningún otro mercado en el mundo puede jactarse de un mayor volumen de tulipanes que el mercado de las flores Alsmer. El comercio tiene lugar en un almacén del tamaño de varios campos de fútbol. Cada año miles de millones de plantas pasan por este almacén. La zona de envío es una máquina logística sincronizada a la perfección. Las flores cortadas son un artículo extremadamente perecedero. Los tulipanes solo florecen unas pocas semanas en primavera. Para ampliar el periodo de recogida, las flores cortadas se cultivan en invernaderos. Aquí se las hace florecer en periodos sucesivos en condiciones controladas. Para acelerar las ventas, las bolsas de flores, como la que hay en Alsmer, operan en el llamado modo subasta holandesa. Esto significa contar hacia abajo desde un precio máximo anunciado. Una buena transacción depende del momento correcto de hacer una puja. Si pujas demasiado pronto, el precio podría ser demasiado elevado. Si esperas demasiado tiempo, otro comerciante puede arrebatarte el artículo. El dinero y la mercancía cambian de manos de inmediato, lo que se conoce como un mercado al contado. Esta es la diferencia clave con lo ocurrido en 1636. Y esto tiene que ver con el ciclo de crecimiento del tulipán. Los bulbos deben plantarse en otoño para que puedan florecer en primavera. Debe prestarse una atención especial a la disposición de variedades y colores. Esto depende de una clasificación cuidadosa en el momento de la recogida y de un almacenamiento bien organizado. También para el bulbo de Ana ha llegado el momento de ser plantado. Un tulipán también puede florecer en un tiesto, si las condiciones remedan las del aire libre. La clave es un periodo frío durante el invierno. No hay ningún problema en el cuarto frío de Ana. La naturaleza de los bulbos de tulipán es florecer en primavera y que las flores duren una semana o dos. Entonces el bulbo puede desenterrarse y comerciar con él como artículo físico durante unos pocos meses. Antes del invierno deben volver a la tierra o morirán. Por lo que cualquier transacción de bulbos en otoño o en invierno, por su misma naturaleza, era un mercado de futuros. Serían entregados cuando se los desentierre en junio. En otras palabras, los almacenes de los comerciantes estaban vacíos en invierno. Para aprovechar ese periodo, inventaron un nuevo método de comercio.
Cuando hablamos de personas que intentan ganar dinero comerciando con bulbos y solo les es posible hacerlo durante unas cuantas semanas al año, parece que hay algo que no concuerda. La consecuencia natural fue comerciar con la posesión del bulbo. El modo en que los holandeses solucionaron este problema es fascinante porque, en esencia, lo que hicieron fue inventar lo que ahora consideramos el comercio de futuros. Los precios de los bulbos físicos no variaron mucho. Fueron los mercados de futuros los que variaron. Se desviaron espectacularmente del valor del precio al contado. Fue el comienzo de una nueva era. Ahora era posible vender productos que todavía no se tenían. No se compraban bulbos reales. Compraban el derecho a adquirir bulbos por un precio establecido en un tiempo futuro. Es darle a alguien un papel que dice que posee este bulbo que está en este jardín de esta ciudad y su dueño es tal persona. Y si le llevas a esa persona esta hoja de papel, él te entregará su propiedad. En las estancias oscuras de las tabernas, nada más que con pluma y papel, los holandeses habían inventado el comercio virtual. Para hacer la ausencia de los artículos más llevadera, las fantásticas pinturas proporcionaban una impresión visual de los artículos, mientras que la planta real aún estaba hibernando en el suelo de algún campo. Hasta octubre eran precios de futuros. Esto es, el comprador del contrato corría el riesgo a la baja y también al alza. Muchos de estos antiguos contratos de negocios aún existen. Estos documentos históricos cuentan la historia de lo rápido que el comercio con contratos de papel se separó de los productos físicos. Los bulbos reales. Los bulbos son en efecto monedas y las hojas de papel son billetes de banco para ellos. No les interesa en absoluto cultivar las plantas. De hecho, cultivar las plantas era un peligro, porque la forma en que las transacciones funcionaban era que las hojas de papel se utilizaban para reclamar la propiedad de la flor, pero todo tenía que estar decidido cuando la planta se desenterrara de la tierra. En ese momento tenías que tener una gran cantidad de dinero. Era mucho mejor comprar y vender y que el dinero lo pusiera otra persona y así el comercio se volvió cada vez más acelerado y frenético. Los compradores sabían bien que estaban jugando con cifras fantásticas, pero la tentación de forrarse con los beneficios resultó ser irresistible. Lo llamaban la manivela de viento, que significa que flotaba en el aire, en esencia. Clara expresión de una buena dosis de incertidumbre. El hecho de que allí no había nada más que viento indica que algunos holandeses ya eran conscientes de lo que iba a ser el mercado de futuros. En teoría es lo mismo en la actualidad. Una vez que los precios comienzan a subir, todo el mundo empieza a comprar. Esto funciona mejor cuando hay poca conexión entre la hoja de papel que uno compra y cualquier producto real, o cuando esa conexión no se entiende. La locura especulativa general también fue alimentada por el hecho de que el acceso al mercado era barato comparado con la perspectiva de elevados beneficios. Las personas implicadas normalmente eran muy pobres, hipotecaban sus posesiones y daban ese dinero como anticipo por los tulipanes. Y el modo en que lo hacían, dado que los bulbos aún estaban en la tierra, era comprándole un pagaré al dueño del tulipán.
Un tejedor que hipotecaba su telar por 25 florines compraba 25 florines de tulipanes, en lugar de 2,50 florines de tulipanes y guardarse el restante 90%, sabiendo que tendría que pagarlo en el futuro. Los precios subían tanto que esto parecía completamente innecesario. ¿Qué pasaba si invertías todo lo que tenías en tantos bulbos como pudieras y transferías tu responsabilidad de pago a otra persona antes de que el bulbo se desenterrase? Que de esa manera podías ganar más dinero. Esto se convierte en un problema cuando ningún comprador se muestra dispuesto a pagar un precio más alto. En ese momento comienza a cundir el pánico por vender y los precios se hunden. Es la definición objetiva de una burbuja, una situación en la que los precios de un activo suben muy rápidamente y luego caen. Algo similar ocurrió con la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en 2007. Pero en diciembre de 1636 y en enero de 1637, los precios del tulipán aún estaban subiendo, en algunos casos llegando a cifras astronómicas. Las crónicas documentan esta burbuja hinchada. Los precios de algunas variedades aumentaron un 1000, incluso un 2000% en cuestión de pocas semanas. Esto impulsó una nueva clase de demanda entre los ladrones. Ahora los ricos tenían que proteger sus campos con sistemas de alarma. Por la noche los ladrones desenterraban los bulbos más valiosos y los introducían en el mercado. O robaban las mismas plantas que acababan de vender en papel. La variedad más cara se llamaba Semper Augustus. Incluso antes de la fiebre del tulipán, sus bulbos habían alcanzado los 3.000 florines. Ahora el precio superó el techo de los 10.000, el equivalente a un gran edificio en el distrito con más clase de Ámsterdam. Pero en realidad, nadie había visto la flor. Semper Augustus es un caso muy interesante. Es la flor más famosa de la que se ha oído hablar y al parecer nunca se intercambió. No podemos asegurar que alguna persona en particular viese la flor. No sabemos el nombre de la persona que supuestamente la poseía, solo sabemos por una crónica que en algún momento una de estas flores al parecer fue vendida. Como con otras variedades, lo único que los comerciantes podían mostrar era la impresión de un artista del siempre alegre tulipán. Adrián también pagó mucho dinero por una colorida promesa en papel. Puedes recurrir a un libro de tulipanes y ver un dibujo de una Semper Augustus. Es muy improbable que la persona que hizo el dibujo hubiera visto nunca la flor. Francamente, si miras esta flor y la comparas con otro de esos magníficos tulipanes rojos de ese periodo, no notarás la diferencia. Pero ¿a quién le importaba? El acuerdo era sobre beneficios, no sobre tulipanes. Es posible que la Semper Augustus fuera de hecho un mito urbano. Por otra parte, aunque Semper Augustus existiera, solo podía haber sido el resultado de una infección vírica, mero producto de una coincidencia. En teoría, incluso el bulbo que esperaba la llegada de la primavera en el frío cuarto de Ana podría crecer y llegar a ser un precioso tulipán llameante. Quizás sin ella saberlo, era la dueña de un gran tesoro en un tiesto. Si quieres que haya un crecimiento, empiezas a invertir recursos, tus recursos reales en algo más arriesgado, como tecnologías especulativas. Si haces eso, a menudo puedes perder. Puedes hacer una mala inversión y al final eso se convertirá en una burbuja, o podrías ganar.
El peligro de que te atraparan en posesión de uno de estos pagarés si no tuvieras el capital para cumplir tu compromiso del 90% se convirtió en una preocupación importante para la gente. Esto provocó una especie de exacerbación en la cantidad de intercambios. Sabemos por documentos de la época que los bulbos podían comprarse y venderse hasta 10 veces en un solo día en una de esas tabernas profesionales, como las llamaban, y la gente intentaba pasar su responsabilidad a otra persona. A esto se debe en gran parte el frenesí de la fiebre de los tulipanes. Algunos inversores, incluido Adrián, llevaron ahora el juego especulativo un paso más allá. Si tenía lugar un desplome, ¿cómo podrían beneficiarse de ello? Quizá Adrián podría compensar más tarde su inminente pérdida, comprando más bulbos aún más baratos tras el desplome y vendiéndolos cuando los precios volvieran a subir otra vez. Pero la mayoría de los compradores se aferraron a la esperanza de que los precios continuarían elevándose y al final equilibrarían la deuda en la que habían incurrido cuando compraron con dinero que no tenían. Sabían que no podían permitirse dejarlo ahora, aunque quisieran. Mientras que los demás tampoco lo dejaran, todo iría bien. Yo creo que la especulación con los tulipanes en las tabernas era un juego alcohólico que reflejaba la desmoralización de la sociedad. No era serio. Se hacía entre personas que tenían muy poca riqueza y, por lo tanto, estaban haciendo pujas muy grandes unos con otros sin perspectivas de recaudar otras pujas. Los agentes de bolsa modernos aún se enfrentan a la misma pregunta clave que los comerciantes de tulipanes del siglo XVII. Exactamente cuándo dejarlo. Hay una línea extremadamente fina entre beneficios máximos y pérdidas catastróficas. El punto de inflexión es el momento en que los precios alcanzan su apogeo justo antes de que el mercado caiga en picado en un frenesí de ventas. Un momento que es tremendamente difícil anticipar. La especulación, cuando alcanzó su apogeo en el otoño e invierno de 1636-1637, era puramente un mercado de apuestas y no un verdadero mercado de inversiones. El pinchazo de la burbuja tomó a los inversores por sorpresa. A comienzos de 1637, una subasta de bulbos de tulipán tuvo lugar en una taberna, y por primera vez nadie pujó por uno de los lotes. El subastador trató de bajar el precio y cuando la subasta comenzó por segunda vez, nadie pujó por los bulbos. Esto no tenía precedentes, pero las implicaciones fueron muy claras para las personas de esa taberna. Comprendieron que algo muy malo estaba pasando. La demanda de tulipanes de repente se había parado en seco. En un momento miles de sueños se hicieron trizas. La gente estaba estupefacta y horrorizada. Pasaba de una comprensión repentina a la negación y la incredulidad. El momento de la verdad había golpeado como un rayo. Salieron corriendo de la taberna para decirle a sus amigos, «Vende». Y el pánico se propagó por toda Holanda. En un solo día en Holanda el valor de los tulipanes cayó hasta llegar prácticamente a nada. El pánico se convirtió en una estampida, como hemos visto en todas las burbujas especulativas desde entonces. Acelerada por los modernos medios de comunicación, el pinchazo de una burbuja puede convertirse en una vorágine que absorbe fortunas personales, bancos, industrias, divisas y economías nacionales, desgarrando el tejido social de nuestra civilización. En publicaciones contemporáneas, los comerciantes de tulipanes fueron satirizados, enormemente criticados, incluso comparados con monos. Estas imágenes expresan la frustración y la ira de las masas que se sintieron engañadas. Desde entonces parece que nada ha cambiado. La fiebre de los tulipanes fue en efecto la primera burbuja financiera que ha existido, y para ser justos con el pueblo holandés de comienzos del siglo XVII no tenían ninguna razón en particular para saber que la burbuja no podía continuar expandiéndose eternamente. Esto no había ocurrido nunca antes. La idea de que la burbuja explotaría era desconocida para ellos. Tras el pinchazo de la burbuja del tulipán, las autoridades holandesas vieron la necesidad de regular el comercio. Como ha pasado a menudo desde entonces, se decretó una cancelación de deudas. Como los pequeños inversores habían sido desplumados, quedando desesperados y frustrados, las autoridades podían haber temido una revolución. Solo tuvieron que pagar el 10% de la responsabilidad, el pago inicial real, cuando vencieran los contratos.
y algunos contratos incluso fueron declarados nulos. La razón por la que no hubo dificultades económicas fue que no hubo una distribución incorrecta de verdaderos recursos en la inversión. En la actualidad, la especulación financiera está profundamente enraizada en la sociedad en general. La onda del reventón de una burbuja reverbera a través de todo el globo y sacude a la sociedad en su conjunto. Aún vemos ejemplos del mismo tipo de burbuja creciendo hoy en nuestra sociedad. Y sin embargo, todavía la gente continúa cometiendo los mismos errores. El sueño de Adrián se fue por el desagüe. Él tuvo que volver a moler grano. En el alféizar de la ventana de Ana, un extravagante tulipán llameante saluda al sol. Pocas semanas antes, Semper Augustus la habría convertido en una dama rica. Ahora ella y su flor son lo que siempre han sido: bellezas naturales, símbolos de la primavera.